Bueno, y queremos conversar sobre este tema con Luis Alfonso Herrera, que es abogado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Derecho Público en la Universidad Santo Tomás. Luis Alfonso, muy bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, Luis José Alfonso. Francisco, Mara. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y cuéntanos primero algo de sensación ambiente. ¿Qué es lo que se ha producido en estas últimas horas? ¿Habían verdaderas esperanzas de que a través de las urnas se pudiera derrotar al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Había más bien escepticismo, dado el historial también que se venía viendo durante los últimos años? Sí, más que esperanza en que se pudiera derrotar únicamente con el evento político que tuvo lugar ayer y que, muy entre comillas, solamente porque no hay condiciones institucionales para que hayan elecciones democráticas en Venezuela. La expectativa era que, frente a lo avasallante de la movilización popular del movimiento de liberación que ayer se expresó de manera contundente en todo el territorio nacional, el régimen criminal que lidera Nicolás Maduro finalmente, de manera interna, tomara decisiones para progresivamente negociar su salida del poder y evitar lo que estamos comenzando a ver a partir de hoy están ocurriendo en todas las calles de Venezuela, que es la violencia contra los civiles que están reivindicando el resultado que efectivamente tuvo lugar y que dio como ganador a el actual presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Entonces la expectativa era que finalmente, después de más de 20 años de atrocidades cometidas en Venezuela, esta situación no se volviera a presentar. Pero allí es donde seguramente la mayoría de los venezolanos y la dirigencia actual que está al frente de este movimiento de liberación nacional tienen clara la naturaleza del régimen, que no es política, sino criminal. Ustedes habrán podido desde anoche escuchar el tono de las declaraciones del alto mando militar, posteriormente del mismo presidente del Consejo Nacional Electoral y durante el día de hoy de quien dice ser el fiscal general de la República, es decir, quien dirige el Ministerio Público. Todas declaraciones partisanas, agresivas, amenazantes. Eso no es un Estado, eso es una facción y que tiene vínculos claramente con organizaciones criminales y por eso actúan de esta manera. De modo que lo que queda es justamente la valentía que se está expresando hoy en las calles y por supuesto algo muy importante, que es una enorme novedad y que es importante que el mundo lo sepa respecto de eventos electorales anteriores. Y es que esta vez la organización de la oposición logró recabar oportunamente pruebas suficientes de lo que ha ocurrido de manera sistemática probablemente desde el 2004 en Venezuela, que es el fraude electoral, es decir, el desconocimiento de la soberanía popular a través de una cantidad de arbitrariedades que consisten básicamente en nunca mostrar las actas y las papeletas que prueban cuáles fueron los votos emitidos por los ciudadanos y ciudadanas que han concurrido a cada uno de esos procesos. Luis Alfonso, escuchamos recién las declaraciones de María Corina Machado y Edmundo González dando los antecedentes de una aplastante derrota de Nicolás Maduro y victoria de EdmundoGonzález y pareciera que hay un esfuerzo importante por parte de la oposición de demostrarle no solo a la población sino que al mundo lo que realmente está pasando y en ese plan, en esa organización, en esa estrategia, ¿se busca algún tipo de alianza, apoyo, ayuda? Porque pareciera que independiente lo que digan realmente los resultados, la dictadura de Nicolás Maduro no va a soltar el gobierno. Sí, yo diría que con esto en primer lugar es fortalecer la confianza, la convicción que tienen las personas dentro de Venezuela, que son las que ahora mismo protagonizan toda esta situación, la convicción de que no solamente han ganado, sino que tienen pruebas de esa victoria y que por lo tanto no deben sentir miedo, no deben sentir dudas, porque ahora mismo también está desplegado desde anoche toda una maquinaria que ya conocemos muy bien de confusión psicológica, de confundir, de amedrentar finalmente a las personas, de confundirlas, de llenarlas de dudas. Y eso es lo que estas pruebas van a contribuir a que no ocurran. Más allá de lo que durante meses hemos estado viendo en las calles venezolanas, personas que entienden que no solamente su futuro, sino que su presente se lo han robado. Y en ese sentido, en la medida en que se mantenga estas movilizaciones
y que continúe creciendo la protesta, se va a poner a prueba la capacidad de cohesión interna que, sobre todo desde el punto de vista de los componentes armados dentro del territorio nacional, tiene el régimen de Nicolás Maduro. De manera que, diría yo, la estrategia apunta a que finalmente no se usen las armas contra la población, no se sigan las instrucciones de quienes tienen responsabilidad en los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional y en otros países de la región por corrupción y narcotráfico, y que finalmente se pongan de lado de la población que legítimamente está reconociendo su triunfo. Pero por otro lado, creo que también tu pregunta apunta a la posición de las democracias en la región. Es muy importante que a partir de este evento, a diferencia de elecciones anteriores o eventos políticos anteriores, ya no sean solamente declaraciones. Aquí tienen que haber medidas más concretas. Fíjense lo que está ocurriendo con la Embajada de Argentina. Está, entiendo, sí, actualmente asediada. Es decir, esto no se puede tolerar. El chavismo es una estructura criminal que entiende que nadie le va a responder en los mismos términos, que nadie se va a atrever a adoptar medidas que directamente les duelan individualmente a estos sujetos. Llegó el momento de que se dejen simplemente las declaraciones de galería, como en algún momento esta iniciativa que tuvo su importancia pero que no prosperó, llamada el Grupo de Lima, y se pasen a las acciones. El problema de Venezuela es un problema regional. En la medida que el chavismo se consolide, el crimen organizado que está afectando a todos estos países, incluido Chile, así como la migración descontrolada, se van a agravar. Es un problema de todos y este es el momento en el cual se necesita el apoyo para que internamente se quiebre esa tiranía. Y ahí, desde ese punto de vista, ¿de qué hablamos cuando conversamos sobre acciones concretas, especialmente del resto de los países de la región? Porque claro, muchas veces nos quedamos en los problemas internos de cada uno de los países, especialmente las consecuencias que trae la crisis que hay en Venezuela, como por ejemplo la inmigración descontrolada en los distintos países de Latinoamérica. Pero claro, uno podría controlar las fronteras, pero si el problema no se resuelve de fondo, esto va a ser un mero paliativo. Entonces, ¿de qué acciones podría participar la comunidad internacional, especialmente los países latinoamericanos? Has dicho algo que es muy importante, José Francisco, y es que hay que evitar que el régimen chavista, que eso es uno de sus planes evidentemente, coloque a las democracias de la región en la situación de cometer violaciones de derechos humanos en sus fronteras. A eso ellos apuntan, ¿eh? Además de, por supuesto, generar criminalidad toda la que puedan para desestabilizar el Estado de Derecho en todos los países que no estén alineados, sobre todo con ellos, en lo ideológico o en lo criminal. Entonces, partiendo de esta premisa de que hay que evitar esa situación, yo diría que las medidas tienen que ya directamente pasar a rastrear el dinero. Es decir, a ver cuáles son efectivamente los caminos, las conexiones que involucran a personeros del régimen chavista, por supuesto en Europa y los Estados Unidos, pero seguramente también en los países de América Latina. Hay que ir directamente con nombre y apellido por quienes están amasando esas fortunas y están utilizando canales seguramente que se pueden rastrear y se pueden investigar para que también hayan en su contra investigación. Y luego hay que utilizar los organismos internacionales, es decir, los organismos internacionales como Naciones Unidas, pero también la OEA, que entiendo está convocando una sesión extraordinaria precisamente por lo que ocurre, porque es que la situación es de escándalo, es decir, el chavismo pretende, apenas habiendo obtenido probablemente alrededor de un 20% de la votación, y cuidado si es mucho, decir que, bueno, obtuvo, no sé, el 60% de los votos. Esto es una cosa de escándalo en pleno siglo XXI. De manera que, utilizando los organismos formales del ámbito internacional, pero también a través de investigaciones en cada uno de los países, un poco como lo ha hecho Estados Unidos, a través de investigaciones contra la corrupción y contra el narcotráfico, hay que actuar de manera directa. Y ustedes han señalado también en la introducción algo muy importante, que es que los vínculos de organizaciones políticas que dicen ser democráticas, pero que tienen alianzas directamente con los criminales que mantienen el control en el territorio venezolano, también tienen que ser investigados, porque no puede ser que haya impunidad para los aliados de semejantes violadores y criminales internacionales.
Sí, bueno, estamos conversando con Luis Alfonso Herrera, abogado de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Derecho Público en la Universidad Santo Tomás. Luis Alfonso, desde esa perspectiva, ¿qué te ha parecido la reacción del gobierno chileno a esta situación? Tenemos declaraciones diversas, sabemos que el oficialismo está compuesto tanto por el Partido Comunista, que se ha arrestado a las manifestaciones o a las pruebas que puede entregar la oposición, y ha defendido la continuidad del gobierno Maduro, y bueno, una y otras declaraciones que han salido por parte del gobierno. ¿Qué te han parecido estas declaraciones y cómo crees que Chile debería afrontar esta situación? Bueno, hasta ahora las declaraciones que ha dado el presidente de la República han sido de cautela y de indicación, como lo han hecho otros gobiernos de la región, quizás con la excepción de El Salvador, que ya directamente habla de fraude, pero de dudas profundas respecto de cuál es la base de esos resultados que Elvis Amoroso, en la madrugada, como siempre actúan con nocturnidad criminal, el régimen chavista, anunció sin tener ningún tipo de respaldo. Fíjense lo precipitado con que han hecho todo, en su tradicional forma de actuar, huyendo hacia adelante, una proclamación, digamos, de inmediato, sin ningún tipo de espera. Hay como una especie de desesperación y en ningún momento mostrando documentación. Bueno, yo diría que se ha señalado correctamente desde el gobierno de Chile, al menos en ese sentido, de pedir la evidencia que respalda ese supuesto resultado que es imposible de probar, anunciado por parte del Consejo Nacional Electoral. Diría que en ese sentido, y frente a lo que acaba de ocurrir, que es una tamaña barbaridad de simplemente por esa soberbia y esa arrogancia que tiene este régimen criminal, de que no se acata su voluntad, ellos pretenden tratar a gobiernos soberanos y democráticos que simplemente están exigiendo lo racional en estos casos y lo que el orden internacional prescribe, tratarlos como si fueran simplemente vasallos de ellos. Ustedes no están de acuerdo conmigo, se me van de aquí. Bueno, tiene que haber una respuesta a la altura, y esa respuesta tiene que pasar, insisto, por presionar a que esos resultados se den. En la rueda de prensa que acaban de tener María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, señalaron que ellos, por el contrario, sí han logrado, toda la plataforma unitaria de la oposición, poner a disposición de las autoridades en otros países los resultados con las actas que prueban los resultados. De manera que si eso está disponible y los gobiernos regionales tienen acceso a esa documentación y verifican su autenticidad, bueno, no queda más camino sino que desconocer, por supuesto, lo que ocurrió, calificarlo más que de fraude como de un desconocimiento de la soberanía popular, que diría yo es peor que un golpe de Estado, porque no es contra autoridades, es contra directamente la gente, y por supuesto coordinadamente actuar para aislar y presionar hasta la entrega del poder por parte de estas autoridades. ¿Cómo será eso en detalle? Por supuesto ya corresponde a estrategias políticas, a quienes son expertos en el derecho internacional, para hacerlo dentro de los cauces institucionales. Pero es el momento de la firmeza y de respaldar el discurso basado en los hechos y en la verdad que el actual liderazgo político de la plataforma unitaria, con María Corina Machado a la cabeza, ha seguido para llegar hasta este momento tan complicado para los venezolanos. Bueno, estamos conversando con Luis Alfonso Herrera, abogado de la Universidad Central de Venezuela, y quería preguntarte, Luis Alfonso, ¿a qué deberíamos estar atentos de ahora en adelante? Son momentos claves, cruciales. Tú mencionaste lo de la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela. La información que me llega ahora mismo en vivo es que la situación aparentemente estaría controlada. Diversos vecinos fueron a proteger la residencia de la Embajada en Argentina y las fuerzas del gobierno venezolano se retiraron del lugar. Pero vamos a seguir viendo estos hechos. ¿Cómo te parece que se van a desenvolver esta situación, especialmente con el ambiente que quedó bastante tenso después de la jornada de ayer? Sí, la expectativa que podemos tener es que lo que ha comenzado el día de hoy con manifestaciones, en especial en las zonas más vulnerables, más empobrecidas de distintas partes del territorio de Venezuela, continúe. Porque estas personas no solamente perdieron el miedo, sino que también entienden que la precariedad en la que viven, que el miedo en el que viven,
y que el despedazamiento de sus familias es causado directamente por el régimen. Por lo tanto, más allá de la posibilidad de que una parte pudiera estar considerando salir nuevamente o continuar saliendo del territorio nacional, esa gran mayoría de personas va a hacer hasta lo imposible seguramente por que se reconozca el resultado real de la jornada de ayer. De modo que lo previsible es que estas protestas continúen. Ya también se ha anunciado que entre las 11 y 12 de la mañana del día de mañana habrán concentraciones en distintas partes del territorio nacional, de manera que esa presencia va a ocurrir. Y por supuesto, allí se va a poner a prueba, porque diría que esto nunca había ocurrido antes para el chavismo, de qué capacidad tienen ellos de reprimir en todo el territorio nacional a tamaña cantidad de personas. Y si quienes están siendo ordenados a ejecutar esos crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos, van a tener la irracionalidad y la imprudencia de seguir obedeciendo órdenes que no tienen ningún destino. Entonces ahí se va a poner a prueba estas dos cosas. Pero también no hay que descartar, porque hoy el usurpador supuesto fiscal general de la República, anunció unos supuestos delitos electorales y mencionó a María Corina Machado. De modo que no hay que descartar tampoco que ellos intenten, tomando en cuenta que en Venezuela no hay ninguna institución que esté libre del control chavista. Eso incluye el Tribunal Supremo de Justicia, eso incluye el Ministerio Público, los tribunales, las policías, etcétera, que intenten reprimir directamente, capturar, si no a María Corina Machado o al presidente electo, a cualquiera otros dirigentes para seguir presionando. Recordemos que en las últimas semanas varios presos políticos se fueron sumando de sectores de la sociedad civil y también de los partidos políticos a la larga lista de presos y torturados políticos que hay en el país. De manera que estas son las opciones que se pretende, que uno puede esperar sigan ocurriendo, y allí va a ser importante, repito, que ese seguimiento internacional se dé y que pase a los hechos y que haya pronunciamientos mucho más firmes de los que hubo en el pasado. No expresar preocupación, porque no es un tema de preocupación, es un tema que aquí se pasaron todas las rayas, líneas rojas, y por lo tanto lo que procede es la acción más enérgica dentro de los canales internacionales que se produzcan, porque estas personas, mientras puedan matar, mientras puedan desaparecer, mientras puedan torturar y destruir, lo van a hacer, porque lo único que los mueve es mantenerse en el poder. Ojalá, yo no tengo evidencia de que esto pueda ocurrir, efectivamente, se dé una división entre las facciones que constituyen el chavismo, porque no es uno monolítico, son varias facciones con distintos tipos de actividades criminales. Ojalá que se dé una división y que finalmente a partir de allí pueda desde dentro irse generando una oportunidad para que, bueno, la situación no llegue a las peores consecuencias que nadie quiere, por supuesto, en su sano juicio que veamos en Venezuela. Bueno, interesante análisis de Luis Alfonso Herrera, abogado de la Universidad Central de Venezuela. Es la misma Universidad Central de Caracas, ¿o no, Luis Alfonso? Es correcto. Que sí. En general se suele decir Universidad Central de Caracas. Bueno, y ahora profesor de Derecho Público de la Universidad Santo Tomás. Te agradecemos, Luis Alfonso. Muchas gracias, Luis Alfonso. No, a ustedes por el apoyo y por la oportunidad. Que estén muy bien. Muchas Igualmente. Gracias. Nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa. Y ya volvemos con más Llegó la Hora.